Hola, el vídeo de hoy se resuelve de una manera muy sencilla, en realidad dura muy pocas palabras. Las razas no existen. Si usted tiene claras esas 4 palabras, se puede saltar el resto del vídeo. Si no, acompáñenme unos minutos. La idea de que existen razas humanas, como hay razas de animales, procede de los intentos de clasificación que se realizaron en el siglo XVI y XVII, cuando se pretendía clasificar absolutamente todo como parte de los inicios de la actividad científica, del descubrimiento de que podíamos conocer objetivamente la realidad. Lo que pasa es que muchas de esas clasificaciones que se intentaron en su momento han demostrado ser infantiles y absurdas. No se podía separar tan fácilmente a las especies, por ejemplo, porque ahora sabemos que hay puentes entre especies que no dejan muy claro qué es y qué no es una especie. Los biólogos todavía lo discuten. Nos parecía que era muy fácil diferenciar lo vivo de lo no vivo, ciertos seres vivos de otros, y lo que hemos descubierto es que no, que la cuestión es mucho más compleja, que hay gradaciones de grises y no esas fronteras clarísimas que imaginábamos que existen, por ejemplo, en la química, cuando entre el helio y el hidrógeno no hay nada, pero entre muchos de los conceptos de la sociedad, de la historia, de la política, de la biología, existen esas gradaciones, existen esas cuestiones intermedias. Pero lo que se intentó fue tomar a todos los seres humanos que tenían un aspecto más o menos parecido, son de color oscuro, todos son negros, y todos los negros tienen las mismas características y se meten en un mismo compartimiento y se les atribuyen estereotípicamente una serie de características tanto intelectuales como físicas como morales, sin importar o sin saber en ese momento que se estaba tratando con una enorme variedad de seres humanos que conforman una realidad hoy en África de miles de grupos étnicos con lenguajes diferenciados, con historial diferenciado, con ancestros diferenciados, con cultura diferenciada, y que se han adaptado a distintos medios ambientes, a todos los distintos medios ambientes que hay en África, desde el desierto hasta la sabana, hasta la selva, desde la costa hasta los lugares donde no se ve agua ni por accidente. Y los seres humanos se han adaptado a lo largo de los años a estas distintas realidades y no se les puede meter en un solo compartimiento. Lo mismo ocurre con los asiáticos, a los que se les clasificó solamente por el pliegue epicántico, este pliegue que tienen en la parte interna de los ojos, los asiáticos, o algunos, la mayoría de los asiáticos y muchos indígenas americanos, pero no todos los indígenas americanos, y con base en eso y en lo lacio y oscuro del cabello se tenía la clasificación de los asiáticos. Luego se trataron de clasificar así, por supuesto, a los blancos, como con lo que se parece en un mediterráneo italiano a un nórdico de piel casi transparente, por supuesto, y cuestiones así. Al poco tiempo, la ciencia determinó que esta idea era un poco absurda, pero políticamente y socialmente tenía un atractivo, y sobre todo para los tiranos tenía un atractivo, como lo han demostrado los nazis continuamente a lo largo de los años, como lo han demostrado quienes decían que los negros eran inferiores por ser negros y por tanto podían ser propiedad de otros seres humanos. Pero estas categorías son inútiles porque no reflejan la realidad de la vasta, compleja y diversa experiencia humana. No se puede creer que hay diferencias genéticas tan claras entre dos grupos que tienen solamente aspectos externos diferentes, así como no se puede decir que tengan identidades genéticas aquellos que tienen un aspecto parecido. Simple y sencillamente, cuando vemos las tremendas diferencias genéticas que puede haber entre dos hermanos, entre dos individuos cualquiera que vivan en el mismo pueblo, que sean de la misma familia, ¿cómo vamos a creer que todas las personas que comparten una característica elegida al azar, como es el color de la piel, como se podría haber elegido la longitud del cabello o el tamaño de la nariz o la separación entre los ojos, todas las personas que tienen la piel más o menos oscura comparten una serie de características? Resulta totalmente absurdo. Y eso sin contar los flujos genéticos, es decir, que la gente de un grupo étnico se va a la cama con gente de otro grupo étnico continuamente desde que el mundo es mundo y desde que hubo los primeros encuentros. Los seres humanos tuvimos nuestros ancestros más directos, o los ancestros que nos aportan la mayor parte de su carga genética,
tuvieron en contacto con los neandertales y también se fueron a la cama con los neandertales y tenemos genes neandertales. No existe el blanco puro, no existe el negro puro, no existe el señor que es 100% celta o aquel que es orgullosamente indio de los pies a la cabeza o el que es catalán por los cuatro costados. No hay tal. Siempre nos hemos mezclado. Así que si a nuestra lección las razas no existen de 4 palabras, le podemos agregar otra, sería una de solo 3 palabras. Todos somos mestizos. Todos somos mestizos, querámoslo o no, nos guste o no, todos somos mestizos. Y ahí yo siempre me acuerdo mucho del señor Craig Cobb, un supremacista blanco, un nazi racista estadounidense. Ahora se llaman nacionalistas blancos porque así le gustó a Steve Bannon ponerles, pero básicamente son nazis. Y este nazi, Craig Cobb, quiere o estaba luchando, no sé ahora qué haga, estaba luchando por que una parte de Estados Unidos se convirtiera en un país independiente solo para blancos puros como él. En un programa llamado The Tricia Show, aceptó someterse a un análisis genético y resultó que el 14% de su carga genética de este supremacista blanco procede del África subsahariana, como ocurre con casi todos nosotros. El sujeto, aparte de horrorizarse, se tuvo que enfrentar al hecho de que sus propios compañeros nazis lo rechazaban y lo odiaban porque ya automáticamente pertenecía a una raza inferior, sin ponerse a pensar que ellos también tenían probablemente una gran carga genética del África subsahariana, del lejano oriente o de Sudamérica o de otros lugares que a ellos no les parecen correctos y adecuados. Por supuesto, existe la genética de poblaciones, pero no tiene nada que ver con las razas. Las poblaciones se adaptan muchas veces sin cambiar de aspecto, se adaptan a su realidad manteniendo el aspecto que tenían sus ancestros. Y dos grupos humanos pueden divergir enormemente desde el punto de vista de adaptación genética teniendo un aspecto parecido. El aspecto no tiene nada que ver, pues, forzosamente con la función. Hay ejemplos. Por ejemplo, si usted tiene ancestros irlandeses, es más probable que sea celíaco. Pero eso no quiere decir ni que todos los celíacos tengan ancestros irlandeses, ni que todos los no irlandeses puedan evitar ser celíacos, ni que todos los irlandeses sean celíacos. Simple y sencillamente es una cuestión estadística de probabilidades y de grandes números. Hay una mutación que está más presente entre la gente de origen irlandés que lo predispone a uno a la celiaquía. Lo predispone. Esto es importante y lo vamos a ver por qué. Si usted es armenio, turco o judío del norte de África o tiene ancestros de estas zonas, es más probable que sufra la fiebre familiar mediterránea. Pero esto no implica que si usted es judío de Europa o del Medio Oriente tenga este mismo problema. No, solo aquellos que proceden del norte de África porque han compartido flujos genéticos que intercambian este gen que lo predispone a esta enfermedad. Si usted es nórdico, es más probable que tenga la enfermedad de Dupuytren. Si tiene anemia falciforme, pues es más probable que usted pertenezca a una franja que va del centro de África a la India, Golfo Pérsico y Turquía, Golfo Pérsico, Turquía e India. No quiere decir que los negros tengan más propensión a la anemia falciforme, como se dice todavía hoy en Estados Unidos. No, solo los negros que proceden de esa franja. ¿Y qué tiene en común esa franja? Es una franja donde la malaria es endémica. Y la anemia falciforme es una adaptación genética, es una mutación que permite defenderse de la malaria, aunque trae otras consecuencias negativas. Y esa mutación la comparten quienes viven en zonas de prevalencia de la malaria, independientemente de su aspecto. En cambio, si usted es europeo, es más probable que sufra fibrilación auricular en el corazón, y si tiene ancestros celtas, tiene más probabilidades de sufrir hematocromatosis, que es una enfermedad hereditaria en la que su sangre tiene exceso de hierro. Pero todo esto se refiere a grandes números y a estadísticas. No quiere decir que todas las personas que tienen estos ancestros sufran estas enfermedades, ni que sean exclusivas de ellos. Pero además, aunque un gen se active o no se active, tenemos la influencia del medio ambiente, y el medio ambiente es la nutrición de la madre, las condiciones climatológicas en las que usted ha vivido, la educación que ha recibido, la alimentación que ha recibido, las costumbres sanitarias, el acceso a una buena atención médica o no, el acceso a una buena educación o no, el acceso a poder hacer ejercicio o no, el tener un trabajo que le exija
que le ponga en cierto riesgo de carácter físico o no. Todos estos elementos y muchos más del medio ambiente, junto con la genética y la epigenética, determinan finalmente lo que le va a pasar, lo que va a ser un ser humano. No se puede reducir toda esa complejidad a el color de la piel o el pliegue epicántico. Y eso es precisamente lo que suelen medir los estudios que supuestamente se hacen entre razas. No miden las diferencias que causa el tener un color de piel u otro. Miden cuestiones sociales, económicas, culturales, históricas, alimenticias, de entorno. Siempre recordamos que los estudios de inteligencia suelen hacerse sobre ciertas habilidades, como es la habilidad matemática o la habilidad de la lógica simbólica o de la lógica relacional. Y entonces todas las líneas que uno va resolviendo de los estudios de cociente intelectual son líneas en las que uno tiene que ejercer cierto pensamiento lógico, pero eso es la inteligencia, o la inteligencia es otra cosa mucho más compleja. O lo que se está midiendo es cuánto he aprendido yo, cuánto he practicado yo de lógica, a diferencia de otras personas que han tenido que enfrentar otros problemas, que los han resuelto inteligentemente, pero con una definición de la inteligencia que no implica la lógica. Es decir, los estudios que pretenden encontrar diferencias entre las razas, muchas veces lo que encuentran son diferencias exclusivamente históricas, culturales, económicas, de opresión misma, cuando resulta que los niños negros son menos en promedio, tienen menos capacidades de estudio que los niños blancos, no es por su color, es porque tradicionalmente en Estados Unidos, donde se hacen estos estudios, ser un niño negro implica vivir en unas condiciones socioeconómicas aterradoras, unas condiciones socioeconómicas desagradables, con poco acceso a muchísimos satisfactores, con una alimentación inadecuada, con una familia con problemas, con una carencia económica de origen, porque la pobreza se concentra entre los negros por la discriminación, no por su color. Y entonces estos estudios siempre deben ser vistos con enorme cautela, porque lo que miden no es lo que dicen. Pero vamos a suponer que hubiera diferencias estadísticas entre distintos grupos étnicos. Ya no entre razas, que no existen, entre distintos grupos étnicos. Eso tampoco significa nada. Los grandes números, las estadísticas, no determinan a nadie a nivel individual. Yo le puedo decir a usted que la media de los estadounidenses gana tanto dinero, pero la gran mayoría de los estadounidenses ganan mucho menos dinero. La estadística, los grandes números, se aplican a grandes números, pero no se aplican a los individuos. En resumen, no tiene ningún valor juzgar a alguien por su aspecto externo, ni siquiera por el grupo étnico al que pueda o no pertenecer. Los problemas son su cultura, su acceso a los satisfactores, su alimentación, su educación, su acceso al ejercicio, su educación moral, su integración en una sociedad sana desde el punto de vista social y humano. Eso sí es determinante, eso sí cambia la vida de las personas. A los seres humanos nos unen y nos separan nuestras convicciones, nuestra forma de actuar, nuestros valores morales, nuestra capacidad de solidaridad, nuestra capacidad de amabilidad, nuestra capacidad de crueldad, nuestra capacidad de sentirnos cerca de nuestros congéneres o de quererlos sentir lejos y separarlos de nosotros. Lo que nos une y nos separa son las ideas, las emociones, los pensamientos, las convicciones, pero no nuestro aspecto. Eso es simplemente un error. Las razas no existen. El aspecto de un ser humano no tiene ninguna importancia y lo único que realmente es importante es si es una buena o mala persona. En resumen, 2 lecciones. Las razas no existen y todos somos mestizos. Y si no me cree, cada vez hay más estudios genéticos sumamente económicos que le pueden dar una sorpresa sobre de dónde viene usted realmente. Y eso, saber de dónde venimos, tampoco sirve para nada, porque lo importante es saber a dónde vamos. ¿No cree usted?